Estamos entonces en grabación y compartiendo la pantalla. El método de nudo, entonces, ahora. El método de nudo, básicamente, eh, tiene una relación muy similar, muy parecida con el método de malla, aunque tiene sus particularidades cada uno de ellos. En el método de nudos, entonces, también igual que en el método de malla, tenemos un procedimiento. Y ese procedimiento indica lo siguiente. En primer lugar, hay que elegir un nudo de referencia. Es decir, nosotros aquí buscamos los nudos que nos interesan, los nudos de interés. Recuerden que los nudos de interés son aquellos que tienen 3 o más ramas, ¿ya? Al cual acceden 3 o más ramas. Esos son los nudos de interés. Y entonces, de esos nudos que puede tener el circuito, nosotros vamos a elegir uno de ellos como de referencia. Ahora, cualquiera de esos nudos puede ser el nudo de referencia. Todos son buenos candidatos. ¿Cuál es el mejor candidato? Porque puede tener mayores preferencias aquel que posee una mayor cantidad de ramas que accedan a ese nudo en particular, o simplemente aquel que esté ubicado en la parte inferior del circuito. Esto es por más que nada un defecto de formación en los electrodos que buscamos nosotros siempre que las corrientes van hacia abajo, pero no tiene mayor significado. Cualquiera de ellos puede ser nudo de referencia. El mejor candidato es aquel que tiene mayor cantidad de ramas. Si ninguno tiene mayor cantidad de ramas, o todos tienen la misma cantidad de ramas, en otras palabras, cualquiera de ellos puede ser nudo de referencia. Ahí no hay predilección. Segundo, a cada de los nudos restantes, o sea, todo el resto, excepto al de referencia, le vamos a colocar un nombre y le vamos a colocar un nombre de variable de voltaje, o sea, V1, V2, V3, etc. ¿Ya? Entonces, volvamos a decir, los nodos de importancia son los que tienen 3 o más ramas. Tercero, a cada uno de esos nudos que nosotros hemos definido con el nombre, V1, V2, etc., le vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff ahora, a cada uno de esos nudos. Y no al de referencia, no. ¿Por qué elegimos el de referencia que el que tiene más ramas? Por un tema de que nos ahorra trabajo, simplemente por eso. Aplicado la ley de Kirchhoff de corriente a cada uno de los nudos, entonces vamos a escribir las ecuaciones anteriores, o sea, estas ecuaciones, en función de los voltajes de nudo. Para ello vamos a usar las relaciones voltaje y corriente en todos los elementos donde sea posible. Vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Y nos va a quedar entonces un sistema de ecuaciones. Ordenamos el sistema de ecuaciones y resolvemos. Lo que vamos a obtener, la solución que vamos a obtener de este sistema de ecuaciones van a ser los voltajes de nudo, porque esas van a ser nuestras variables. Y esos voltajes de nudo van a estar relacionados con las corrientes de rama finalmente, y por lo tanto vamos a poder calcular las corrientes de rama. Es decir, al igual que en el método de mallas, este es un método de análisis de circuitos y por lo tanto lo que nos interesa encontrar aquí es ¿cómo se llama? Las corrientes de rama. Esas son las interesantes, ¿no? Con eso ya tenemos gran parte del trabajo realizado. Okay, este es el método de nudo. Ahora, la gran diferencia que sí se establece ahora con el método de mallas es que el método de nudo es aplicable a cualquier tipo de red, ¿ya? No solamente a las redes planas, sino que también a las redes no planas, ¿no? Porque tenía una restricción en el método de malla, en el método de nudo no es restricción en ese sentido. Así que no tenemos problema. Veamos. En el circuito de la figura, la primera pregunta es ¿cuántos nudos hay en este circuito? Esa es la primera pregunta que quiero hacerles a ustedes. ¿Cuántos nudos tiene este circuito? Para poder aplicar el método de nudos, si no, no podemos aplicarlo. O nos va a costar mucho más. Entonces, ¿cuántos nodos tendría este nodo de interés? Nos estamos refiriendo. ¿Cuántos nodos tendría este circuito? ¿Qué opinan? Como 6. Como 6. Ese podría ser un poquito más preciso, ese como 6.
5, dice Karen. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien está de acuerdo con Karen? Yo digo que son 6. 6. Ya, estamos contando los nudos de interés. Nudos de interés son aquellos que tienen 3 o más ramas. Con eso quiero decir que la unión entre la resistencia de 2 y la fuente de 10, que efectivamente es un nudo, no nos interesa. Lo mismo que la unión entre la resistencia de 3 ohms y la fuente de 6 volts. Ahí también en ese rincón, en esa esquina, ahí hay un nudo, pero ese nudo no nos interesa. 5 dice Joaquín también. 4 dice Giovanni. Por lo menos estoy leyendo chat. ¿Alguien más dice, tiene una opinión distinta? Bueno, veamos en rigor. Este punto de aquí es un nudo, ¿no es cierto? Donde se unen las resistencias de 2, de 4 y de 1. Eso es un nudo. Este es un segundo nudo, donde se unen las resistencias de 4, de 3 y 5. Ahora Karen cambió de opinión y dice 3. Veamos. Ya, estamos claros, aquí tenemos 1 y arriba 2. Y aquí abajo, fíjense que todo esto de aquí abajo es un gran nudo. Aquí llega la fuente de 10, la resistencia de 1, la resistencia de 5 y la resistencia de 6. Por lo tanto, todo esto es un gran nudo. Toda esta parte de abajo es un gran nudo. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2 ahí arriba y tercero aquí abajo. Esos serían los 3 grandes nudos que tendría este circuito. ¿Queda claro eso? ¿Por qué este de abajo es un solo nudo? Porque en toda esta es una sola línea, un solo conductor, y no hay ningún elemento entre medio aquí. Por ejemplo, tiende a confundirse esta unión de la resistencia de 1 y la unión de la resistencia de 5, pero es la misma unión, porque aquí no hay ningún elemento entre medio de esos dos conductores. ¿Se fijan? Entonces, todo este de abajo es un gran nudo. ¿Ya? ¿Se entiende bien? ¿Alguna duda? Porque esto es relevante. O sea, si no podemos detectar eso, tenemos problemas. Sí, profe, quedó claro. Ya, quedó claro. Muy bien. Entonces, 3 grandes nudos. Fíjense, en este nudo de arriba, en este, entre las resistencias 2, 4 y 1, ahí llegan 3 elementos. De hecho, llegan las resistencias de 2, 4 y 1. En este gran nudo, en este nudo, que también es de interés, llegan 3. La de 4, la de 3 y la de 5. Por lo tanto, aquí tiene 3 elementos y esta también tiene 3 elementos. Y en este nudo de aquí abajo, fíjense, ¿cuántos elementos acceden a estos nudos? Esta fuente de 10, la resistencia de 1, la resistencia de 5 y la fuente de 6. O sea, aquí acceden 4 elementos. ¿Bien? O tiene 4 ramas conectadas, en otras palabras. Esto es una rama, una segunda rama, una tercera rama y una cuarta rama. En cambio, todos los otros 2 de arriba tienen 3 ramas cada uno. Entonces, de acuerdo a eso, el nudo que nos interesa más colocarlo de referencia es obviamente este de aquí abajo, porque tiene 4 ramas, en cambio los otros tienen 3. Ahora, eso no significa mayormente mucho, porque alguien podría decir, yo quiero usar este como nudo de referencia, y es perfectamente posible. ¿Ya? Va a tener un poco más de trabajo, pero eso va a ser todo. No tiene más trascendencia. Entonces, lo que buscamos nosotros es, la verdad, es que trabajar un poco menos. Entonces, por eso elegimos este nudo de hoja. ¿Okay? Entonces, dicho eso, decimos, este es nuestro nudo de referencia y hacemos este dibujito. Con este dibujo, nosotros estamos indicando de que este es nuestro nudo de referencia o nudo de tierra. ¿Ya? Y nosotros asumimos que aquí en la Tierra hay 0 volts. ¿Ya? Por eso es que lo conectamos a tierra y usamos este símbolo. Entonces, este es nuestro nudo de referencia y por lo tanto ya tenemos la primera parte. ¿Ya? Recuerden que lo que decía, el método nudo, lo primero es establecer cuál es nuestro nudo de referencia. ¿Ya? Y este es nuestro nudo de referencia para este caso. Lo segundo que decía el método es que a
a las otras nudos, ¿ya? Le colocamos nombre de nudo. Entonces vamos a colocarle aquí nombre de nudo P1 y nombre de nudo P2. Cuidado, este es nombre de nudo. Eso significa que yo puedo medir un voltaje entre este punto de aquí, ese nudo, y la Tierra. ¿Ya? Y ese voltaje va a ser el nodo P1. O bien puedo medir un voltaje entre este nodo P2 y la Tierra, y ese va a ser el voltaje P2. O también podría medir un voltaje entre P1 y P2. ¿Ya? Pongo un instrumento aquí y podría medir el voltaje entre P1 y P2. ¿Ok? Siempre los voltajes se pueden medir respecto de un punto respecto de otro. También podría medir un voltaje entre este nudo y este nudo de acá, con lo cual estaría midiendo el voltaje y la resistencia de 2. Pero eso lo podemos recordar en otra ocasión. Entonces lo importante aquí es que como ya elegimos el nudo de referencia, este de aquí abajo, los otros nudos de interés, les ponemos nombre de nudo. Y tenemos el nombre de nudo P1 y el nombre del nudo P2. Ahí tenemos la siguiente parte. Después a continuación decía el método que aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos, excepto al de referencia, o sea, una ley de corriente de Kirchhoff al nodo P1, ley de corrientes de Kirchhoff al nodo P2. Para poder aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos, necesitamos primero definir cuáles van a ser los nombres y las direcciones de las corrientes de rama. Entonces tenemos aquí por la fuente de 10 y la resistencia de 2, tenemos una rama, tenemos otra rama aquí en la resistencia de 1, otra rama en la resistencia de 4, otra rama es la resistencia 5 y otra rama es el conjunto de resistencias 3 y voltaje 6. ¿No? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ramas en este caso. ¿No? Entonces le ponemos nombre. No le voy a preguntar un poco el nombre y la dirección porque ya como lo tengo definido. Entonces le colocamos los nombres y ahí están los nombres definidos. ¿No? Yo le he llamado I1 y esa dirección a esta corriente de esta rama. Y 2 hacia abajo le he llamado a esta corriente. Y 3 le he llamado a esta corriente. Y 4 y hacia abajo a esta corriente. Y 5 hacia este nodo en esta rama. Al igual que en el método de mallas, estas direcciones y nombres son absolutamente arbitrarias. ¿Ya? Las direcciones y las corrientes. Por lo tanto, nadie podría decir que está malo esto. ¿Ya? Si, por ejemplo, I1 saliera con signo menos, significa que nos equivocamos en la dirección y eso es todo. Lo mismo que sucedía en el método de Maya, también es aplicable aquí en el método nodo para el caso de la definición de las corrientes y los resultados que podamos obtener de las corrientes de rama. Entonces, nuestro gran interés va a ser poder determinar cuáles son los valores de esas corrientes de rama. Entonces, ahora, como ya definimos las corrientes de rama, vamos a plantear entonces la ley de corrientes de Kirchhoff para el nudo 1. Entonces, aquí está para el nudo 1. Y fíjense que aquí yo puse en un cuadradito el B1, porque necesito que se pueda identificar claramente cuál es el nudo con el cual estoy trabajando, pero evitar que este voltaje 1, ¿ya? Este nombre, después pase al interior de las ecuaciones, porque a veces sucede eso extrañamente, pero no debe ocurrir. ¿Ya? Entonces, para el nudo B1, la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice la suma de las corrientes que entran, en este caso solo I1, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Y sale I2 e I3. Entonces I1 va a ser igual a I2 más I3. ¿Ya? Y no hay nada más que decir ahí. Después para el nudo 2, también le aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Y cómo sería la ley de corrientes de Kirchhoff en el nudo 2? ¿Me pueden comentar? ¿Cuál sería la forma de la ley de corrientes de Kirchhoff en el nudo P2? Ramiro me dice I3 más I5 igual a I4. Joaquín dice I3 más I5 igual a I4. ¿Ya? Con más certeza, dice Joaquín, porque Ramírez lo pone en duda. ¿Cuál es la corriente que entra al nudo P2? I5 e I3. ¿No es cierto? ¿Cuál es la corriente que salen del nodo P2? I4. Así que está bien lo que opinan Ramiro y Joaquín. Entonces B2, y yo lo voy a dar vuelta nomás,
y 4 igual a I3 más I5. Exactamente lo mismo. Ahí tenemos entonces aplicado la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nudos, excepto en el de referencia. En el de referencia no hacemos eso. Fíjense que si lo hubiésemos hecho, si hubiésemos decidido que hacerlo en el nodo de referencia, aquí tendríamos que tener que I1, que está saliendo, o sea, perdón, los que están entrando, I2 más I4 sería igual a I1 más I5, que son los que están saliendo de esta nueva referencia. Es decir, también se puede plantear, no hay problema eso. Pero no vamos a trabajar en el nodo de referencia. Bien, aquí tenemos entonces planteado la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos, excepto en el de referencia. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tratar de escribir cada una de estas corrientes, ¿ya? Cada una de estas corrientes de rama, en términos de estos voltajes, porque lo que nos va a interesar es poder determinar cuáles son los voltajes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables y 2 ecuaciones. Por lo tanto, no tiene solución en este momento. Entonces vamos a intentar escribir I1, I2, I3, I4 y 5 en función de los voltajes V1 y V2 respectivamente. Esa va a ser nuestra siguiente tarea. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Entonces aquí pasamos a la siguiente imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar, fíjense que voy a volver aquí, fíjense, voy a sacar esta rama, la rama de la corriente I1, la voy a sacar del circuito y la voy a trabajar sola. Entonces, y por eso hago eso. Saqué la rama, ¿se fijan? Y la trabajo sola. Entonces yo digo, aquí hay un circuito cerrado. Ustedes me van a decir, ¿cómo va a haber un circuito cerrado si aquí quedó abierto? Bueno, lo que pasa es que este voltaje V1, que va a estar tomado desde ese punto, desde el nodo V1 hasta la Tierra, hacemos como que fuese una fuente ficticia. Y por eso que aparece aquí una fuente ficticia. ¿Cuánto vale esta fuente ficticia? V1. En donde el positivo está arriba y el negativo siempre va a estar en el nodo. Esa es la condición de esta fuente ficticia. Esta fuente no existe en el circuito, nos va a servir solamente para poder encontrar las relaciones y poder determinar los valores de las variables que son V1 y V2. Al igual que en el método de Mayer no existen las corrientes de Mayer, en este caso estas fuentes V1, V2 que vamos a encontrar después no van a existir. Son fuentes ficticias, pero que nos van a ayudar. Entonces, ahora sí ya tengo un circuito cerrado, ¿se fija? ¿Ya? Sin la fuente tengo un circuito abierto, pero ahora con la fuente, asumiendo que existe esa fuente, tengo un circuito cerrado. Entonces ahora puedo establecer la relación entre la corriente I1 y este voltaje. Y todos los otros elementos que hay en el circuito. ¿Cómo se hace eso? Ley de voltaje de Kirchhoff. Si parto de aquí en la dirección que tiene I1, si parto del nodo de referencia, me voy a encontrar con menos 10 más 2 veces I1 y voy a llegar a la fuente ficticia en donde el positivo está arriba y esta fuente ficticia se llama V1. Entonces voy a tener menos 10 más 2 veces I1 más V1, cierro el circuito y eso tiene que ser igual a 0. Es decir, esto es lo que va a aparecer. 2 veces I1, aquí en este caso se partió por aquí, 2 veces I1 más V1 menos 10 y si llegamos al punto inicial, igual a 0. De donde parta voy a obtener esta misma cosa. ¿Ya? Entonces ahora puedo despejar I1 en función de V1. ¿Y cómo despejo eso? Entonces digo que I1 vale 10 menos V1, todo esto pasa con signos cambiados, al otro lado signo igual, dividido por 2. Entonces I1 va a ser entonces 10 menos V1 dividido por 2. ¿Se fijan? Entonces aquí yo escribí la corriente I1 en función de el voltaje V1. ¿Ya? Sigamos. Otra corriente. Veamos con el caso de I2. Aquí está I2. ¿Ya? I2. Fíjense que I2 está desde el nodo P1 hasta la Tierra por la resistencia 1, o sea, hasta el nodo de referencia. Entonces yo digo aquí, nuevamente un circuito cerrado. ¿Por dónde se va a cerrar este circuito? Bueno, por la fuente V1, que la puedo dibujar a este lado, la puedo dibujar al otro lado, da lo mismo. ¿No? Que también es la misma fuente ficticia esta. No la dibujé aquí nomás, pero ahí estaría presente. Entonces, si hacemos la circulación de corriente según I2, la que definimos antes, entonces vamos a tener una veces I2, ¿ya? Y doy la vuelta y voy a ir por la fuente ficticia, que es lo mismo que está aquí, y llego al signo negativo, ¿se fijan?
porque esta fuente ficticia la puedo copiar aquí. Entonces me voy al negativo, menos B1, llego al punto inicial, igual a 0. Entonces puedo despejar que I2 es igual a B1 dividido por 1, y aquí puse expresamente el 1, ¿ya? Para indicar que está dividido por la resistencia de 1, ¿ya? Porque si no va a aparecer que I2 igual a B1, es decir, corriente igual a voltaje, y eso no tiene sentido. ¿Ya? Por eso es que volví a dividir por 1, que es el valor de la resistencia. Veamos otro caso. Corriente I3. Fíjense que es interesante el tema de la corriente I3, ya que aquí este circuito, recuerden que I3 es la que habíamos dibujado en la parte central, entre los dos nodos. Entonces aquí tenemos dos fuentes que nos permiten cerrar este circuito, y aquí tenemos el nodo de referencia. Entonces, entre B1 y el nodo de referencia tenemos una fuente ficticia que se llama B1. Siempre el positivo va en la parte del nudo que estamos mencionando, y el negativo siempre va a ir en la tierra. Y vamos a tener por este otro lado una fuente B2. Entonces, si nosotros hacemos ley de voltajes de Kirchhoff ahora en este trozo, en este espacio, en este que ya es un circuito cerrado, vamos a partir entonces 4 veces I3, que es lo que está aquí. Por este lado de la derecha nos vamos a encontrar con el positivo de B2, por eso que aparece más B2. Y el negativo va a estar aquí, igual que esta. Y por este otro lado, esta fuente se va a colocar acá ahora, otra fuente, entonces vamos a encontrar con el negativo de B1. Y por eso aparece menos B1 igual a 0. Entonces despejo I3, voy a tener que B1 menos B2 dividido por 4, ¿ya? Que es la resistencia de la rama. ¿Ok? Veamos un siguiente. I4, perdón. I4 iba por la rama 5. Entonces vamos a decir que I4, nuevamente ahora lo que cierra es la fuente B2, cierra el circuito, ¿ya? Que puede ser por este lado o por el otro lado, lo mismo para estos efectos. Entonces hacemos el circuito siguiendo la ruta de I4, 5 veces I4 vamos a tener por este lado, y vamos a tener menos B2 por el otro lado. Un segundito, por favor. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Miren la pantalla. Miren la pantalla. Disculpen, estaba recibiendo una llamada. Entonces, aquí nos queda 5 veces I1, 5 veces I4, perdón, menos, porque damos la vuelta por aquí, ¿no es cierto? Con la fuente B2 en este caso, igual a 0, y despejamos aquí B2 dividido por 5. Ese es I4. Y nos quedaría la última corriente, vamos a llevar acá, la última corriente, que sería esta. Entonces aquí cerramos, por aquí cerramos el B2. Entonces, si como la circulación de corriente en ese sentido, entonces podemos partir de aquí. 3 veces I5, 3 veces I5, nos encontramos con el positivo de B2, recuerden que B2 es una fuente ficticia que no existe, entonces más B2, llegamos hasta el nodo de referencia, seguimos el recorrido, menos B6 y llegamos al punto final. Igual a 0, entonces el resultado, I5 despejado de aquí, 6 menos B2 dividido por 3. Y ahí tenemos entonces todas las corrientes escritas en términos de los voltajes. Esto me interesa que les quede lo más claro posible. Dudas, consultas hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ya. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces, luego que hemos hecho esta relación, lo que vamos a hacer ahora entonces es que las ecuaciones que teníamos aquí, de las que vamos a reemplazar los valores de I1, I2 y I3 por los valores que acabamos de obtener. Entonces, eso se hace aquí. I1 era 10 menos B1 dividido por 2, I2 B1 partido por 1, y 3 B1 menos B2 dividido por 4. La segunda ecuación, I4 era B2 dividido por 5, y 3, que es el mismo, B1 menos B2 dividido por 4, B1 menos B2 dividido por 4, y 5, 6 menos B2 dividido por 3. ¿Se fijan?
entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones ahora en términos de los voltajes V1 y V2. Ordenamos el sistema de ecuaciones y vamos a tener esto. Aquí. Fíjense, V1, 1 partido por 1, por eso dejé este 1 aquí para poder expresarlo bien. 1 partido por 1, más 1 dividido por 4, más 1 dividido por 2, menos V2, 1 partido por 4, igual 10 partido por 2. Fíjense que es 10 dividido por 2, 10 medio, que iría al otro lado sin igual. Y la otra ecuación nos quedaría menos V1 partido por un cuarto, menos más V2, un cuarto más un quinto más un tercio, igual 6 tercios, que es despejar esto de aquí. ¿Ya? Ahora, fíjense en lo siguiente. No sé si tengo aquí el circuito. Voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar. Este circuito es el circuito original. Este es el circuito que nos interesa. Esto lo voy a sacar y lo voy a copiar aquí. Lo voy a pegar aquí. Ah, pero me faltó los de 1, de 2. Voy a ver dónde me faltaron los voltajes, porque eso los puse aquí. Entonces, imprimo pantalla y le vamos a colocar aquí esto, lo cerramos y pegamos aquí. Entonces, a ver si. Y formato. Y esto. Y ahí. Entonces este es el circuito que nos interesa. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer más grande. ¿Ya? Entonces fíjense en lo siguiente que sucede aquí. Ya se me va a pegar una cosa. Fíjense en lo siguiente. V1, que este nuevo V1, fíjense que accede a V1, 1 partido por 1, 1 partido por 4 y 1 partido por 2. 1 partido por 1 es esto, 1 partido por 2 es esta resistencia y 1 partido por 4 es esta resistencia. ¿Ya? Pero aquí, entonces, en vez de ser resistencias, son lo que vamos a denominar las conductancias. ¿Se acuerdan del inverso que habíamos visto al principio? El inverso de la resistencia, conductancia. ¿Ya? Y por lo tanto, nuevamente aquí tenemos voltaje dividido por resistencia, en otras palabras, es corriente. Esta es una ecuación de corrientes. Partimos de esa ecuación que es de corrientes. Pero aquí está escrito en términos de voltaje y de las conductancias. Entonces aquí podemos decir, ¿sabe qué? Aquí estas son todas las conductancias propias del nudo 1. ¿Por qué propias? Porque todas llegan a este nudo 1. La de 2, la de 4 y la de 1. 1, 4 y 2. Entonces, en forma muy parecida a lo que hacíamos en el método de malla. En el método de malla nosotros colocábamos aquí las resistencias propias de la malla, ahora colocamos las conductancias propias del nudo. Fíjense lo que sucede con el nudo 2. El nudo 2 tenemos 1 partido por 4, 1 partido por 5 y 1 partido por 3. Aquí tenemos 4, 3 y 5. Las mismas que aparecen aquí, pero en términos de conductancia. ¿Ya? Entonces un cuarto, un tercio y un quinto. Entonces al nudo 2, ¿cuáles son las conductancias propias del nudo 2? Un cuarto, un quinto y un tercio, que son todas las que exceden al nudo 2. ¿Se fijan? Y en el caso de las conductancias comunes, es aquella que está entre el nudo 1 y el nudo 2. Y entre el nudo 1 y el nudo 2 la única resistencia es 4 y aquí se escribe en términos de conductancia. ¿Se fijan? Además, en la diagonal, positivos y fuera de la diagonal, todos negativos. Lo último, aquí al otro lado el signo igual. Esto es corriente, 10 dividido por 2 es corriente. Entonces, fíjense que este 10 dividido por 2 son las corrientes que llegan a este nudo V1. ¿Ya? ¿Cómo llega una corriente a este nudo V1? Por una fuente. Entonces, es la fuente de 10 y la resistencia de 2. ¿Ya? Es como si yo mirara por aquí y me encuentro con el positivo de la fuente de 10 volts. Y la resistencia que tengo en esta rama es 2. En el otro caso lo mismo, 6 tercios. 6 es como mirar desde este nudo por esta rama.
Entonces miramos para acá, vemos la fuente de 6, el positivo de la fuente de 6, y la resistencia que hay en toda la rama es 3. Y de ahí nace. Entonces, si ustedes se fijan, en el método de nudo también obtenemos un sistema de ecuaciones, pero en términos de voltajes y de conductancias, ¿ya? Y que van a tener una estructura muy similar a la que tenían en el método de nudo. Si solucionamos ahora con un método matemático, que igual que en el método Maya, cualquier método matemático que ustedes quieran, entonces vamos a tener el voltaje V1 y el voltaje V2, los resultados, y como ya tenemos las relaciones aquí entre las corrientes y los voltajes y estas funciones, entonces podemos determinar los valores de las corrientes de rama. Y con eso entonces tenemos solucionado el ejercicio. Consultas. Ninguna. ¿Les ha quedado todo claro? Miren, les voy a enseñar un par de reglas mnemotécnicas. Un par de reglas mnemotécnicas que son interesantes aquí. La primera regla mnemotécnica es para saber cuánto valen las corrientes. Estas corrientes, sin necesidad de hacer todo este enredo, porque este enredo es válido para explicar los principios, pero a veces cuesta después entenderlo. Cuál es el voltaje que hay que poner, etc. Entonces, hay una regla mnemotécnica que es muy sencilla. Y las reglas dicen más o menos lo siguiente. Dicen, mire, para poder conocer la corriente, ya yo defino primero las corrientes, ¿no? Se definen las corrientes, tal como están definidas aquí en este circuito. Entonces digo, tomo I1. Entonces yo digo, todas las fuentes que hacen que I1 vaya en esta dirección son positivas, ¿ya? En el resultado. Todas las fuentes que hacen que esta corriente trate de ir en el sentido contrario son negativas. ¿Ya? Son negativas. Y después se divide por la resistencia total que hay en la rama. ¿Ya? La resistencia total que hay en la rama. Ahí se está conectado. Puede que se les vaya la señal, pero ahí está nuestra. ¿Ya? Entonces, esa es la... Ahora, fíjense que este B, el positivo, según la convención, hace que la corriente vaya en el sentido como está dibujada aquí. Pero B1, como es positivo aquí arriba y negativo aquí abajo, ¿se fijan? B1 trata de que esta corriente vaya en otro sentido, porque está tomando el positivo acá arriba. Entonces va a intentar que, de acuerdo a la convención, la corriente vaya en sentido contrario. Por eso es que vamos a tener 10 menos B1, fíjense aquí está, 10 menos B1 y dividido por 2. ¿Por qué por 2? Porque la resistencia que hay aquí en toda esta rama, recuerden la rama entre dos nodos es 2. ¿Se fijan? Lo mismo sucede aquí con I5. ¿Ya? I5, este es I5 aquí, y el resultado de I5 era 6 menos B2 dividido por 3, eso es lo que obtuvimos antes, fíjense. I5 la definimos en este sentido, hacia el nodo B2. Entonces, corriente que, o sea, perdón, fuentes que impulsan a I5 en esta dirección, la fuente de 6. ¿Se fijan? Fuentes de voltaje que impulsan a la corriente I5 en sentido contrario, B2. ¿Por qué B2? Porque se considera el positivo de B2 acá arriba. Entonces vamos a tener 6 menos B2 y dividimos por la resistencia que tengamos en toda la rama. La resistencia que hay en toda la rama, 3. ¿Bien? Entonces, I5 va a ser 6 menos B2 dividido por 3. ¿Ya? Y, por ejemplo, entre I3, ¿ya? I3, está B1 y B2. ¿Ya? Esto es como si yo tuviese aquí un nivel, entonces asumo, por el hecho de definir la corriente en ese sentido, asumo que B1 es mayor que B2. ¿Ya? Estoy haciendo una apuesta, nada más. Entonces yo digo aquí B1 positivo menos B2 dividido por 4. Y eso va a ser I3. I3, aquí teníamos B1 menos B2 dividido por 4.
Esa es la forma mnemotécnica de obtener las corrientes de rama. Y con eso podríamos andar más rápido con esto. Comentarios. Porque hemos tenido algún poco de interferencia de ruido, pero espero que haya quedado claro. Todo bien, ya. Ninguna pregunta entonces. Muy bien. Entonces, vamos a volver a lo que teníamos antes. Creo que voy a volverme ahí. Espero que ahí no haya perdido nada. Ya, ahí está. Entonces, fíjense que como ya obtuvimos, podemos resolver el sistema de ecuaciones, podemos saber cuánto vale B1 y cuánto vale B2. ¿Ya? Y como sabemos cuánto vale B1 y B2, entonces vamos a saber cuánto vale cada una de las corrientes de rama. Y aquí tenemos la relación que hay entre las corrientes de rama y cada uno de los voltajes. ¿Ya? Si alguno de estos voltajes hubiese salido negativo, por ejemplo, si B1 hubiese salido negativo, que puede salir negativo, entonces cuando lo usamos aquí, lo reemplazamos y usamos con su signo. ¿Ya? Entonces en este caso podría haber sido menos 3 y fracción. Si hubiese sido negativo el B1. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos saber cuánto es los valores de cada una de las corrientes de rama. Bastante fácil. Y ahí tenemos las corrientes de rama, y con las corrientes de rama, entonces ya podemos solucionar cualquier cosa que nos pidan voltajes dentro de cada uno de los valores en cada una de las resistencias, potencia, y conocemos todo el circuito. Ese es el método de nudo para hacer análisis de circuitos. Ya, entonces, si no tienen dudas, vamos a salir de aquí. ¿Recuerdan este circuito? Entonces, solamente plantear el sistema de ecuaciones de nudo. ¿Ya? Y aquí expresamente ya se dijo cuál era el nudo de referencia. Ahí está el nudo de referencia, está indicado. ¿Ya? Está indicado el nudo de referencia y me parece que a ese nudo le vamos a llamar B1. Sí, este de abajo el nudo de referencia. Fíjense que antes de eso, todos los nudos tienen 3 ramas que le acceden a él. ¿Ya? 3 ramas, aquí 3 ramas, aquí 3 ramas y aquí abajo 3 ramas. Por lo tanto, cualquiera de ellos es buen candidato a ser nudo de referencia. Entonces se eligió este de abajo. ¿Ya? Por lo tanto, a este le llamamos B1, al del centro le vamos a llamar B2 y al de la derecha le vamos a llamar B3. Entonces, con eso, planteen ustedes las ecuaciones, el sistema de ecuaciones de nudo de este circuito. Solamente esa parte. Y me van contando, por favor. Me comentan, por favor, cuál sería el, el sistema de ecuaciones de este circuito.
¿Algún resultado hasta ahora, jóvenes? Ya. Ok, Ramiro. Ya, no hay problema que tengan diferentes sentidos las corrientes, ¿eh? Jóvenes, se me está acabando el tiempo. Tengo 20 participantes y ustedes son 40. Tengo la mitad. De 19 tengo participantes y tengo 40. Está la mitad del curso. ¿Qué les parece si nos juntamos el día viernes en el horario de ejercicios, los que puedan, para aclarar algunas dudas el viernes a las 2:30, de 2:30 a 2:30, 3:30, hasta las 4:30? Para que aclaremos algunas dudas respecto del tema. Y lo otro es que quería, efectivamente tenemos la prueba fijada para el 30,
Yo quería que tuviésemos métodos nuevos bastante más claros, pero si hacemos la prueba del 30 no tendría que sacarlo del tema probablemente. Hacer algunas consultas, preguntas más que nada conceptuales. Eh, pero también podríamos eventualmente atrasar esa prueba una semana, para el 7 de diciembre. Ah, no, el 7 de diciembre. El 7 de diciembre es feriado, ¿no? En la universidad, porque el día 8 de diciembre es feriado. ¿Qué saben ustedes de eso? Yo no No, sabría, profe. no han dicho nada. Mm, No nos han dicho nada. ya. Sí, yo tengo un calendario y me acabo de dar cuenta que el 7 de diciembre es entre feriado, entre el domingo y el martes que es feriado. Ya, no es feriado. Ujú. Lo que pasa es que no lo vamos a saber. Bueno, dejamos la prueba para el 30, ¿no? Y por último, planteando solo sistemas de ecuaciones en el método de nuevo. Bien, miren, lo que pasa es que yo tengo otra clase a continuación de esto y quiero mostrarles el resultado. Pero este resultado ustedes ya lo tienen. ¿Por qué ya lo tienen? Porque recuerden que aquí lo que se pedía es este voltaje en la resistencia de 10 y la potencia en la resistencia de 6. Y ese lo resolvimos mediante el método de Mayer. Por lo tanto, el resultado de esto tiene que ser lo mismo. Independientemente los nombres, las direcciones de las corrientes, independiente del nudo de referencia que tomemos, porque no depende del nudo de referencia ni del método, sino que depende del circuito, y el circuito no ha cambiado. Entonces, si hacemos el planteamiento aquí de tal cual como lo dijimos de cada uno de los nodos, vamos a tener un sistema de ecuaciones y podemos calcular los voltajes de los nudos, y calculados los voltajes de los nudos, entonces nos vamos a las dos corrientes que nos interesan. Es la corriente en la resistencia de 6 y la corriente en la resistencia de 10. Y si calculamos entonces esas dos corrientes, independientemente del nombre que les hayan puesto ustedes, una corriente en magnitud debe ser el caso de I2 0,7073, que es el mismo valor que nos dio en Maya, y la otra corriente en la resistencia de 6, 0,1463, que es el mismo valor que nos tiene que haber dado en Maya. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos ahí los resultados. Entonces el resultado que vamos a obtener en este ejercicio de las dos cosas que nos estaban preguntando, tanto por el método de Maya como por el método de nudos, es exactamente el mismo. ¿Ya? A este ejercicio se le pueden obtener, eh, se puede resolver de varias maneras. Aquí, por ejemplo, está planteado este aquí abajo como el nodo de referencia. Pero alguien podría decir, ¿y qué pasa si yo planteo este, por ejemplo, el nodo central como nodo de referencia? Y digo, este se llama B1, este de abajo B2 y este de arriba B3. ¿Se puede resolver? Sí, se puede resolver, no hay ningún problema. O alguien diga, no, yo quiero que B3 sea el nodo de referencia. Entonces voy a tener este B1, este B2 y este de abajo como B3. O le pongo a este B1, este de abajo B2 y este arriba B3, da lo mismo. O alguien podría decir, no, ¿sabe qué? Mejor le voy a poner a B1, aquí voy a colocar el nodo de referencia. Debido a que los cuatro nodos tienen las mismas posibilidades de ser nodo de referencia, se puede resolver de cuatro formas distintas. El sistema de ecuaciones puede que cambie un poquito, pero los resultados, es decir, el voltaje en la resistencia de 10 y la potencia en la resistencia de 6, tienen que ser exactamente iguales. Así que aquí con un solo ejercicio, si ustedes pueden repetir este ejercicio, lo pueden hacer de cuatro formas distintas y ya saben que el resultado, cuáles son los valores que tiene que dar el resultado. No hay problema decir, que no sé a qué debía llegar. Se conoce exactamente. ¿Ya? Esto, desde ese punto de vista, da muchas más facilidades que el método de Maya en sí mismo. ¿Ya? Entonces ahí tienen como para entretenerse jugando un buen ratito.
¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? Ya, Ramiro dice que no tiene ninguna al menos. Voy a abrir entonces una clase para el día viernes a las 2:30, los que quieran asistir, y podemos revisar algunos métodos de malla. Dejemos la prueba para el 30 tal como la teníamos, porque no está todo el curso tampoco. Entraría todo hasta el planteamiento de este sistema de método nuevo. ¿Ya? Principalmente método de malla. Sí, la estoy subiendo, de hecho aquí estoy subiendo las clases. Así que voy a seguir subiéndolas ahora porque tengo varias que están pendientes ahí. ¿Ya? Y nos encontramos los que puedan el día viernes a las 2:30. Les voy a enviar el correo con la dirección de la clase. Ok, Profe, dígame. las clases que está subiendo, ¿esa las va a subir a un drive? La subo a mi canal, Ah, a mi canal de YouTube. ¿y Se, cuál sería que...? se llama Las clases del profe Mario. Ah, Está ya, aquí, de hecho la tengo lo aquí. tenía anotado, parece. Sí, aquí está, lo tengo aquí porque justamente estaba subiendo unas clases. Aquí está el. A ver, perdón, a ver, sí. Este es el canal. Este es mi canal. ¿Cuál es la dirección? No sé si se alcanzará a ver la dirección aquí arriba. Ahí sí se ve, profe. Gracias. Ese se llama Las clases del profe Mario. Entonces ahí están todas mis clases. Yo acabo de subir una hora y voy a subir las otras a continuación. Bien, jóvenes. Se nos hizo demasiado corto este horario, es bastante cortita, una hora. Nos vemos el viernes, para los que puedan asistir. Lo último que les quería comentar es que si alguno siente, o el curso siente que no está muy bien preparado para la prueba del 30, yo no tengo ningún problema en cambiarla. Así que no, pero como está medio raro ese día 7, por eso prefiero mantenerla y no hacer ningún cambio. Pero todavía tenemos tiempo de conversar hasta el viernes. ¿Ok? El Serway es más de física. No, la prueba yo creo que por correo. Perdón, yo hago a veces las pruebas las hago por formularios Google. Entonces las contestan en el mismo formulario. Yo diría que mejor busquen libros de electricidad. Busquen más que el Serway, porque el Serway es buen libro, pero es más de física, está más orientado a la parte de física. Pero hay algunos ejercicios en internet que están bien resueltos. eh, de método de malla, método de nudos y de las leyes de Kirchhoff, que es básicamente los tres grandes conceptos que tenemos, que hemos estado trabajando. Bien, jóvenes, que estén muy bien. Gracias, Sí, profe, profe. nos vemos. Nos vemos. Chao, Profe. chao. Chao. Chao, profe. Chao.